Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, buenos días. Muchas gracias por su presencia hoy. Voy a empezar con una pequeña introducción de presentar un poco qué es el programa Sistema Chakras y presentar nuestros disertantes para la charla de esta mañana. Bien, el programa Sistema Chakras es un programa que nace de la demanda de un grupo de productores y técnicos que plantean la necesidad de solucionar un problema técnico o lograr un objetivo. Entonces, se forman proyectos que pueden ser proyectos regionales, que se llaman redes temáticas, o proyectos locales que se llaman chakras. Y bueno, estos proyectos buscan solucionar estas demandas, estos problemas que nos plantean el grupo de productor con una visión sistémica. Una chakra está compuesta de distintos actores. Primero el grupo de productor que plantea la demanda, como dije. Después tenemos el RTD, que en este caso sería Elena Vázquez Novoa. El RTD es el responsable técnico de desarrollo de la chakra. Es la persona que lidera el proyecto, coordina los ensayos y genera la información. Tiene un rol muy importante en la chakra. Después tenemos una mesa de expertos compuesta de especialistas en la temática del proyecto. Hoy tenemos a José Camilo Bedano, que es parte de esa mesa de expertos para la chakra Pergamino Colón. Y también tenemos el equipo de coordinación que apoya en la vinculación de los actores y también que vela por la calidad de la información que genera la chakra. En Sistema Chakras trabajamos bajo dos banderas: el aprender produciendo, porque trabajamos con escenarios reales y queremos involucrar al productor en cada paso de la generación del conocimiento para que el productor pueda aprender, pero también usar el conocimiento que generamos. También trabajamos en red, por eso decimos protagonismo en red, porque involucramos tanto la experiencia del productor como el conocimiento científico gracias a nuestra mesa de expertos. Bien, la charla de hoy entonces se basa en los resultados de la chakra Pergamino Colón. La chakra Pergamino Colón es una de nuestras primeras chakras en el programa Sistema Chakras. Lleva ya más de 12 años de trabajo y bueno, a lo largo de los años esta chakra evaluó rotaciones distintas en los campos de sus miembros y lo que pasó es que los miembros se dieron cuenta que no todas las rotaciones intensificadas son iguales. Y entonces es por ello que hoy la chakra quiere comprender cuál es la mejor forma de intensificar las rotaciones con una mirada integradora. Hoy nuestros disertantes son Jorge Bianciotto, que es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Administración de Empresas en la Universidad Austral. Es administrador y asesor de campos, gerente general de la Lucila y miembro fundador de la chakra Pergamino Colón, también miembro de la regional, ¿no? Elena Vázquez Novoa es ingeniera agrónoma, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Ciencias Agrarias y actualmente se desempeña como responsable técnico de desarrollo de la chakra. José Camilo Bedano es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de Río Cuarto. También es director de un grupo de investigaciones en ecología de ecosistemas terrestres. Y bueno, sus temas de investigación son la biología y ecología del suelo y en particular el estudio de la fauna del suelo y el funcionamiento del ecosistema. Y como lo dije, es parte de la mesa de expertos de la chakra Pergamino Colón. Bien, sin más, voy a dar la palabra a Jorge Bianciotto para que nos haga una pequeña introducción. Ahí te paso esta 10. Bueno,
Buenos días, gracias Solene por la introducción. Yo vengo acá representando un montón de gente, muchos están sentados acá, así que no me dejen mentir. Cuando describió mi tarea, yo además soy coach, y yo hoy venía caminando y la verdad que no tenía muy claro qué iba a decir, pero la caminata me hizo reflexionar un poco, y voy a agarrar para otro lado porque la parte técnica va a estar bien cubierta, y yo lo que quería comentar un poco que en general los cambios se producen cuando hay gente que es capaz de cambiar la mirada y está mirando lo mismo y desafiarlo y mirarlo de otro lugar. Y venía pensando que lo que pasó acá está atravesado por eso y voy a tratar de hilvanar un poco qué es lo que fue pasando. Un día estamos en el campo de Santiago, que está por ahí, en Venado Tuerto, un rastrojo en pleno invierno gigante, y aparece este señor, Dwayne Beck, que era americano, de una zona que llovían 500 milímetros, y nosotros estamos felices, teníamos un rastrojo limpito, sin una maleza, y el tipo mira y dice, venía en una zona de 500 milímetros, a ustedes les sobran recursos acá, ustedes pueden generar mucho más. Y bueno, primer cambio de mirada, el tipo nos sembró una duda y dijo, ustedes tienen un montón de recursos, tienen radiación, tienen un montón de milímetros, y están dejando el rastrojo desnudo todo el invierno, o sea que, bueno, esa es la primera cuestión que tiene que ver con un cambio de mirada, alguien que viene de otro lugar, con otra cabeza, y nos cambió un poquito la cabeza. La segunda cosa que tiene que ver con esto también es el desafío de la ciencia y el productor, ¿no? Porque esto, para mí la genialidad de acá es poder combinar esta interacción público-privada, donde la ciencia es aplicada y está, el usuario final es el que le da sentido a la investigación. Pero bueno, para eso también hay que bajar un montón de barreras, ¿no? Los prejuicios que tienen de los productores y nosotros de la ciencia, y son dos culturas diferentes. Y bueno, si uno se da cuenta que hay algo superador y es capaz de desafiar sus creencias y bajar la resistencia, también se generan cosas como esta, que la verdad que creo que es una cosa buenísima. Llevamos 12 años y hemos investigado un montón de cosas y creo que hemos generado valor para todos. Y la tercera, y ya termino porque lo mío va a ser muy breve, es también el cambio de mirada. Ahora, ¿qué pasa? Uno siempre mira arriba a la superficie y nosotros, a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa debajo de la superficie? Y ahora el foco nuestro está en el bioma, cómo alimentamos al suelo para tener mejores cultivos. Bueno, eso también cambia la lógica, ¿no? de la producción, de las rotaciones, de la visión sistémica, cómo alimentamos el suelo para que las plantas tengan más resistencia, se enfermen menos. Y eso por ahí incluye cambiar la genética en algún punto, volver un poco para atrás. Bueno, no sé, se abren un montón de interrogantes. Y bueno, creo que al final de todo lo que atraviesa esto es la posibilidad, porque todos los cambios es porque alguien se animó a pensar diferente. Estaban viendo lo mismo y se animó a pensar diferente. Y bueno, ese es un poco el mensaje desde los productores, que no sabían qué iba a decir y me están mirando como, bueno. Pero creo que ese es el mensaje que traigo desde los que nos animamos en algún momento a mirar de otro lugar, a veces empujado por alguien, otras veces por motivación propia. Así que bueno, ya los dejo con algún otro. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo soy Elena Vázquez, estoy ahora trabajando como RTD en esta chacra. Y me encantó yo lo que dijiste porque me da pie a lo que estábamos haciendo. Básicamente, el micrófono. Voy a meter una altura yo también. Bien, como dijo yo y estuvo explicando, esto es un grupo de productores que si bien están en la vanguardia, se juntaron, se animaron y bajo la inspiración de Beck, se animaron a, digamos, crear juntos el conocimiento de lo que estaban necesitando en ese momento de trabajar. En un contexto en que empieza la chacra, tiempo atrás, en el cual la Argentina se encontraba, había expandido su área agrícola, sin embargo, la mayoría de la superficie se encontraba bajo un solo cultivo, que era la soja. Es así que en ese contexto en donde estábamos trabajando, que la intensidad de rotación había disminuido, la diversidad en los lotes había disminuido y el aporte de rastrojo también se encontraba en una situación más baja, aportando también un rastrojo con una relación carbono-nitrógeno mucho más, con un nivel más bajo, es que ahí en ese contexto también se estaban generando nuevos conocimientos, pero había que ponerlo a prueba y había que empezar a trabajarlo a nivel de campo. Habían estado trabajando que muchas de las rotaciones que aportaban o que tenían gramíneas aportaban cierta cantidad de carbono interesante
y que las rotaciones en general, que tenían doble cultivo al año, eran más eficientes. Sin embargo, los productores se animaron a trabajar estas ideas a nivel de ensayos en sus campos. Básicamente, la primera chacra se origina bajo estas ideas, tratando de estudiar o conocer si realmente la intensidad de rotación iba a favorecer la acumulación de carbono en los suelos, y por otro lado la biología del suelo, pero también teniendo en cuenta las proporciones de gramíneas y leguminosas que se encontraban en cada una de las rotaciones. En primer momento, en esta primera instancia de la chacra Pergamino Colón, los productores empiezan a evaluar, a observar cuál era el aporte de cada una de estas rotaciones durante un periodo extenso de 6 años y empiezan a notar y aprender juntos algunas cosas. En particular, empiezan a notar que sí, efectivamente, las rotaciones o las intensificaciones aumentaban los aportes en los suelos, pero empezaron a notar, y eso está bueno en el aprendizaje conjunto, de que lo que se había estudiado hasta el momento se podía superar y se podía agregar más conocimiento a partir de lo que veían en los campos. Rotaciones con vicia, como se puede ver, a ver si está el pulsor por acá, estaban aportando mayor aporte de carbonos en estas rotaciones y a la vez estaban viendo que lo que ellos suponían que iban a ser algunas de las rotaciones más interesantes se encontraban no en ese grupo de de mayor aporte. Básicamente empezaron a notar en esta secuencia de todos estos años conjuntamente que básicamente, ahí no se muestra, ahí está. Las rotaciones con mayor porcentaje de gramínea, que nosotros las llamamos bomba de carbono, no fueron necesariamente las que más carbono aportaron y que la inclusión de algunas leguminosas aportaba o mejoraba este aporte. En primer lugar, empezaron a notar esto. En segundo lado, empezaron a ver otras cuestiones con respecto al rendimiento. Si bien las rotaciones, que ahora las voy a marcar con la flechita naranja, son aquellas que tenían una sucesión de gramíneas, empezaron a ver que tampoco eran las que rendían mayor cantidad con respecto a las otras rotaciones. Esto también se iba acompañado que empezaban a haber más problemas de maleza y económicamente eran menos viables que las demás. Entonces, empezaron también a evaluar otros aspectos que en este caso, lo vamos a ver acá, este es un poco el resumen de lo que estaba comentando, el caso del aporte que evaluaron realmente las reservas de carbono luego de un periodo. Como podemos ver en este gráfico, acá están representados los valores de cada uno de los campos que participaron en la primera edición. Cada uno de los colores representa un campo distinto. Vamos a tomar, por ejemplo, el campo, este grupo de datos de este campo. Empezaron a notar que básicamente los valores de las rotaciones, esta que está en color verde, tenía vicia, el error medio, o sea, se desviaba de los valores simulados de los observados. Básicamente, si nos vemos en el periodo de tiempo, podemos ver que sí, efectivamente las rotaciones con vicias son aquellas que empezaron a estimular de alguna manera el aporte de carbono y fueron aquellas que más aportaron en el sistema con respecto a las demás rotaciones. Básicamente, en el tiempo estuvimos corroborando muchos datos que se encontraban en la ciencia, pero empezamos a aportar otros conocimientos más. Básicamente empezamos a ver que sí, las bombas de carbono era importante, era necesario cultivos de rotaciones más intensificadas, pero la diversidad y el aporte de algunos otros cultivos generalmente nos daban mayor conocimiento de cómo realmente debería estar funcionando la bomba. Esto también se trasladó en estudios de microbiología del suelo, que también estuvieron participando en el mismo periodo de la chacra 1. De forma de resumen podemos ver este gráfico de análisis multivariado, que podemos ver que el primer año de toma de muestras no se veía ningún patrón muy claro de los perfiles biológicos evaluados. Sin embargo, luego de 3 años se empezaron a identificar cada uno de los manejos que estábamos evaluando. Y esto se puede ver que, por ejemplo, estos puntos señalan las rotaciones intensificadas con gramíneas, en este caso están las pasturas, y más adelante tenemos las rotaciones típicas. Pero por último, y separada de las demás, podemos ver, por ejemplo, las intensificadas con gramíneas y leguminosas. Esto también se puede trasladar si estudiamos o vemos en particular uno de los parámetros de estos multivariados, por ejemplo, la abundancia de lombrices, que las partes, o bueno, esa columna verde, representa la cantidad detectada en las rotaciones que presentan leguminosas. En conclusión, tomamos datos que estaban evaluándose en ese momento, que se conocían, los llevamos a campo, pero al mismo tiempo en forma conjunta, entre la parte científica también y los productores,
se empezó a generar conocimiento que aportó y que se pudo difundir y trasladar a otras instancias. Lo que tenemos en esta primera chakra nos enseñó no solamente a trabajar en equipo, y creo que interdisciplinariamente con todos, ¿no? Digamos, los actores, fuimos más conscientes, digamos, del aporte, digamos, de la diversidad y la intensificación en los sistemas agrícolas, y aportamos también una certeza un poco más clara de lo que es la intensificación, incluyendo leguminosas y gramíneas. Sin embargo, frente a este conocimiento y ya con la experiencia previa de haber trabajado todos en este proyecto anterior, se embarca en la segunda instancia de un proyecto de Chakra 2, en el cual surgen nuevas preguntas, y ahora con la experiencia previa es posible encararla de distintas maneras. Las preguntas en general de esta nueva chakra están más orientadas en saber cuál es el efecto de los agroquímicos en el suelo, si es posible bajar el uso de agroquímicos, al mismo tiempo si la fertilización va a tener alguna repercusión en los aportes de carbono y en la eficiencia de los recursos. Y por último, es algo importante para nosotros, cuándo es el tiempo que necesitamos para empezar a detectar estos cambios. Frente a estas nuevas preguntas, se diseña un nuevo proyecto, que es la Chakra 2, que básicamente lo que va a tener en esta situación son 9 sitios, 3 que vienen en rotación tradicional, 3 que son de rotación intensificada, y 3 que venían de una rotación tradicional y que ahora van a pasar a ser intensificados. Todos ellos, y esta es la metodología que estamos trabajando actualmente, están cruzados con 4 franjas. La que nosotros llamamos manejo del productor, que va a tener presencia de fertilizantes y agroquímicos tradicionales en la zona, o del manejo del campo en particular. La B, que es la que vamos a intentar en todo momento bajar el impacto ambiental. Y por último va a estar la C y la D, que esas están más relacionadas con lo que es menor aporte de fertilizantes, o sea, 0 aplicación de fertilizantes que la C, y la D, que es la que va a tener un 40%, un 50% más de fertilizante con respecto a la A, que es la del tradicional de la zona. Todos estos ambientes o estas situaciones, manejos, nos van a permitir tener en distintos escenarios para estudiar un montón de líneas que ya veníamos trabajando y algunas nuevas que se han sumado en esta nueva chakra, que ahora se las voy a pasar a describir. Básicamente, seguimos trabajando con la eficiencia de uso de agua y también las evaluaciones de carbono, ya sea las reservas, como después vamos a estar trabajando también con balance. Sumamos una nueva chakra, una nueva línea que va a estar trabajando con índices de impacto ambiental. Vamos a estar evaluando el impacto ambiental de cada una de estas situaciones, al mismo tiempo cómo la fertilización y las aplicaciones que tenemos afectan la presencia y la concentración, además en cada uno de estos escenarios. Y por último tenemos una línea que está en manos de una tesista de CONICET que está evaluando cómo es el impacto de todos estos productos sobre los polinizadores y artrópodos beneficiosos del suelo. Por último, vamos a seguir trabajando con biología del suelo, los indicadores, tratando de buscar indicadores que nos permitan saber cuál es el estado y evolución de cada uno de los sistemas y cómo cada una de estas situaciones, que van a ser es una escala de situaciones con más o menor herbicidas y menor o mayor cantidad de fertilizantes, nos permiten tener o no situaciones diferentes en cuanto a salud de los suelos. Y en ese caso, estas líneas están en manos del Dr. Wall y el Dr. Vedano, que a continuación va a hacer la presentación de la línea. Bueno, gracias. Bien, entonces vamos a poner el puntero. En este contexto podríamos preguntarnos, en principio, yo les voy a comentar ahora lo que sería la parte biológica del suelo, la parte de los bichos más grandes, macrofauna, mesofauna, pero este objetivo que les comentaba recién Elena, está abordado también por el grupo de Luis Wall con la parte microbiológica, con el microbioma del suelo. Nos podemos preguntar entonces, ¿para qué usar lombrices como bioindicadores? ¿Y bioindicadores de qué? Bueno, en principio entonces, esta idea que es fundamental, lo escuchamos a Ratan Lal, que nos decía esto del suelo vivo, que está hablándose en distintos ámbitos, la importancia que tiene el suelo para la vida y la importancia de tener un suelo vivo.
¿Cómo se ve esto del suelo vivo en los sistemas estos intensificados? Bueno, planteamos esto, que la biología del suelo es el motor de procesos fundamentales. Es decir, el suelo vivo es un suelo que funciona con procesos biológicos. Entonces está bueno ver cuáles son los actores vivos de este suelo que permiten que el suelo funcione. Entonces, separé acá en dos partes del funcionamiento del suelo, en algunos procesos que me interesan, asociados a los organismos que llevan adelante estos procesos. Entonces, por este lado tenemos las lombrices, que las estudiamos, y estudiamos su actividad en los suelos en siembra directa. Particularmente la generación de agregados biogénicos o bioagregados, que mediante esta actividad, que ocurre ahí en una escala muy pequeña, en una microescala, es la que permite después que se forme estructura del suelo por procesos biológicos y que se incorpore carbono al suelo. Es decir, ahora vamos a ver una diapositiva un poquito más adelante, cómo es, sobre todo en sistemas de siembra directa, absolutamente necesario que alguien meta ese carbono que tenemos en los rastrojos hacia adentro y que después se involucre también la microbiología. Por este otro lado tenemos estos bichos chiquitos menos conocidos, los ácaros oribátidos, que lo que hacen es desmenuzan y trituran los rastrojos. Desde ese punto de vista inician el ciclo de descomposición que termina redundando en el reciclado de los nutrientes en los sistemas de siembra directa. Entonces, estudiamos estos bichitos porque nos dicen algo de estos procesos y estudiamos las lombrices porque nos dicen algo de estos otros procesos. Bien, acá tenemos una foto. Este es un suelo, como pueden ver, bastante arenoso, y estos son los agregados biogénicos de las lombrices. Todas estas bolitas que ven ahí de otro color, que ya podemos ver, acá en este que hay más contraste que en este otro caso, acá tenemos los agregados que se identifican bien, que en realidad es lo que la lombriz come. Algunas comen suelo, otras suben más arriba a comer en esa interfaz rastrojo-suelo, y después transita su tracto digestivo, sufre una serie de modificaciones importantes, y que ya las vamos a ver más adelante, y lo que se producen son estas bolitas así de este color, que ustedes lo han visto en los campos, algunos los depositan en superficie, pero hay muchas especies que lo hacen más en profundidad. Entonces acá ya podemos ver, por ejemplo, que si de no haber lombrices, y interpretásemos como este suelo con rastrojo, el carbono estaría acá en superficie, las bacterias estarían más en profundidad, y se genera como esta separación espacial de la fuente de carbono y las bacterias que están con sus enzimas tratando de degradarlo, pero a mucha distancia. Entonces, ahí está un efecto fundamental de la biología del suelo grande, digamos, de la fauna del suelo, pero que las lombrices son las principales, en comer ahí arriba y enterrar el carbono dentro de esos agregados, y de esa manera se permite que las bacterias puedan interactuar de manera más directa mediante sus enzimas, por ejemplo, y descomponer ese carbono. Bien, entonces medimos, lo que hacemos en muestras de suelo es medir, por ejemplo, en la primer chacra, ante un cambio de manejo de intensificación que les mostraba recién Elena, vemos que la abundancia de lombrices responde, hay más lombrices. A su vez, tomamos una muestra de suelo y vemos que en esa muestra de suelo separamos uno a uno los agregados de las lombrices del suelo circundante y vemos que hay más. Entonces, a estos agregaditos les medimos el carbono y la estabilidad para plantear un efecto lombriz. Si en este gráfico acá estaría el 0 y acá en este sistema de siembra directa intensificado, lo que vemos es que los agregados biogénicos tienen un 100% más de carbono que el suelo circundante y que a su vez son 50% más estables que el suelo circundante. Es decir, esas bolitas que les mostramos en la foto anterior tienen estas características comparado con el suelo circundante. Y no está comparado con ese suelo arenoso, sino que es un suelo bien de pergamino, digamos, el suelo circundante es un suelo con mucho carbono, no es un ejemplo extremo como ese. Bien, entonces desde ese punto de vista ya podemos plantear que medimos en los suelos de pergamino que las lombrices incorporan carbono y forman estructura. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa con la microbiología? Porque si tenemos unas bolitas de suelo donde hay muchísimo más carbono, esperaríamos también que las bacterias, como decíamos en la diapositiva anterior, tengan más comida y puedan estar más activas. Bueno, en colaboración con el grupo de Luis Boll, lo que hicimos es medir la actividad enzimática en esos agregados biogénicos, y ahí vimos que hay mucha más actividad enzimática adentro de los agregados biogénicos. Esto implica que hay más biomasa microbiana. Si hay más biomasa microbiana, hay mucha más dinámica también de muerte de células bacterianas, y tenemos más lo que se conoce como necromasa microbiana, que son pedacitos de células de bacterias muertas. ¿Esto qué es? Con las nuevas modelos e ideas de la evolución de la materia orgánica del suelo, de la formación de materia orgánica del suelo,
Esto nos indica que en realidad estamos teniendo mucha más materia orgánica del suelo. ¿Por qué? En esos agregados, o sea, esta sería como la explicación de por qué nosotros medimos más carbono, ¿no? Una de las cuestiones que medimos más carbono dentro de los agregados es porque tenés más actividad enzimática. La lombriz trajo generó más carbono dentro de ese agregado, más actividad microbiológica, más necromasa, más asociación con las arcillas, entonces más materia orgánica en el suelo. Bien, hasta ahí un poco por qué estudiar estos bichos. ¿Qué vimos hasta ahora? Lo que les decía recién Elena, la chacra esta todavía le faltan varios años de evolución y todavía no hemos medido el efecto en esas franjas. Entonces lo que estamos viendo es esto, simplemente comparando la rotación tradicional o típica de la zona con un sistema intensificado, este que está acá, que está en amarillo, histórico, con muchos años de intensificación, y este azul que por ahora, en este tiempo, es igual a este otro porque es el que se va a intensificar o el que se está intensificando para ver un poco la comparación del tiempo. Entonces acá vamos a tener, en el futuro, vamos a tener un intensificado joven y un intensificado con mucha historia. ¿Qué vimos hasta ahora? Acá lo que vemos es la abundancia, la biomasa de lombrices. Lo que me interesa que vean es la diferencia entre el rojo, que es el típico, y el intensificado amarillo. Entonces vemos cómo en la abundancia responde. Cuando vos intensificas, las lombrices te responden. Eso ya lo habíamos visto en la chacra. Entonces, por ahora es una confirmación, lo habíamos visto en la chacra 1. Es una confirmación en estos campos nuevos, en estos lotes nuevos, que ya no es un ensayo donde agarramos un único lote y lo separábamos con tratamiento, sino que cada uno de estos representa lotes reales de los productores, lo cual tiene un interés importante. Y decimos, bueno, ¿qué implica eso? Si lo llevamos a toneladas de suelo, a toneladas de lombrices por hectárea, ahora está en kilos acá, vemos este cambio de un 173% de incremento en biomasa de lombrices cuando vos intensificas en Salto, un 1170 en San Nicolás y un 107% en Bedia. Son los tres sistemas que estudiamos ahora. Es decir, las lombrices responden. Si lo llevas a tonelada, te implica 2.7 toneladas, 21... no, perdón, acá me equivoqué una cosa. Estos son toneladas de kilogramos de lombrices por hectárea. Tenemos mediciones de cuánto suelo comen las lombrices, cuántos agregaditos producen, porque nosotros los acabamos de separar. Entonces, ahí sabemos que podemos ponderar la abundancia por la cantidad de suelo que comen y tenemos esto, que las lombrices comen 2.7 toneladas en estos sistemas, 21 toneladas en San Nicolás y 7.2 en Bedia. Y el comer, ¿qué implica? O sea, no es solamente comer, es mejorar química, física y microbiológicamente. Entonces es una forma de tener una idea fuerte del efecto que tiene tener esos bichos en el campo y tener esos bichos activos. Entonces, ¿esto cómo se ve en las muestras que tomamos? Esto es el ejemplo de San Nicolás. Estas serían todas las lombrices de la intensificada histórica. Fíjense que hay mucho, comparado, por ejemplo, con esta que es la típica. Cuando vos intensificas, tenés en un periodo de tiempo determinado, que no es corto en este caso, esta respuesta de la abundancia y de la biomasa de lombrices. Y ahí fíjense también que hay muchas especies diferentes. Ese es otro tema que también interesa. Bien, esto por el lado de las lombrices. Vemos un efecto de la intensificación. Por el lado de estos otros bichitos chiquitos, que les tenemos menos conocimiento, por lo menos menos expectativa, vamos a ver qué hacen. Vimos en el laboratorio que cuando vos pones a descomponer el maíz, este es un rastrojo de maíz de 1 centímetro por 1 centímetro, hicimos un experimento en el laboratorio, con el tiempo, ahí tenés, ese chiquito es un nácar oribatio, fíjense cómo queda el rastrojo a los 5 meses. Entonces consumen el rastrojo, producen estos pellets fecales y vemos que en 5 meses aproximadamente un 57% del rastrojo es descompuesto en cuanto al peso por estos bichitos. Bien, es difícil ver el efecto si no vemos la cantidad de estos bichos que puede haber o que hay en estos lotes. Acá vemos entonces, de nuevo para Salto, San Nicolás y Bedia, el efecto en la abundancia de estos ácaros oribátidos que tenemos. Y si lo llevamos a hectárea, podemos ver que en este sistema de acá, de Salto, intensificado, puede haber 48 millones de oribátidos por hectárea. Entonces, ese efectito de comer en 5 meses un 57%, hay que multiplicarlo por 48 millones de estos bichos que están ahí en el rastrojo consumiéndolo.
Si vemos el efecto de intensificación, vemos en Salto un importante, un 220% de incremento con la intensificación, un 50% en San Nicolás, pero en Bedia, por ejemplo, vemos que no, que hay una diferencia, o sea, hay más o hay menos en el intensificado. Bueno, acá algunas de las cosas que nos preguntamos, asociados con los otros grupos que trabajan en la chacra, y en un primer análisis preliminar, que hay una cuestión ahí con algunos parámetros de algunos agroquímicos que pueden estar interfiriendo. O sea, ahí esto es parte de las preguntas que tenemos para la segunda etapa de la chacra, que se las voy a plantear al final. Bien, ¿qué implica tener esos bichos? Si yo en la descomposición, en el proceso con las lombrices, tuvo más claro, bueno, si multiplicamos de nuevo la cantidad de bichos que hay por la tasa de consumo, para tener una idea nos da que con esos bichos en el lote consumirían 83 kilos de rastrojo por hectárea por día. Es decir, y con un incremento del 41%, tomando todos los datos en su conjunto. Entonces, esto nos lleva a pensar lo siguiente. Vimos que para lombrices y para ácaros hay una respuesta. Cuando vos intensificás y diversificás las rotaciones, responden en la biomasa, en la abundancia. Entonces, por un lado, podemos plantear, bueno, entonces estos bichos son buenos indicadores. Está bien. Indicadores porque se relacionan con los procesos. Entonces, vimos por un lado que el tener más lombrices genera más agregados, consumen mucho suelo y generan todos estos beneficios para el productor. Por otro lado, tener muchos ácaros oriváceos generan mayor descomposición, mayor reciclado de nutrientes y esta sería como la tasa que medimos. ¿Pero indicadores de qué? ¿Para qué me interesa tener estos bichos como indicadores? Bueno, esencialmente lo que es este vínculo que le digo biología del suelo con procesos. Acá yo utilizo la abundancia de estos organismos como indicadores de un suelo funcionando biológicamente, de un suelo que está generando procesos biológicos, generando estructura, incorporando carbono y liberando nutrientes de los mismos rastrojos. Eso esencialmente, un suelo funcionando biológicamente es un suelo con salud. La definición de la salud del suelo habla de eso. Entonces, por eso planteamos el uso de estos organismos como indicadores de salud del suelo. ¿Qué nos queda para ver ahora las perspectivas y los desafíos en general? Una es, dentro de las lombrices, no todas las especies hacen lo mismo. Unas comen más arriba, comen más abajo, comen más, comen menos. Entonces, estamos estudiando eso, cómo es la contribución a estos procesos de las distintas especies. Lo mismo de estos bichitos. Por un lado, ¿qué aportan al comer? O sea, solamente disminuyen la cantidad de rastrojos, digamos, descomponen físicamente los rastrojos. Hay bastante evidencia de que no, de que hacen ciertas transformaciones químicas cuando comen y generan esos pellets fecales, así que estamos estudiando eso. Lo otro es con qué comida, o sea, cuáles son dentro de los cultivos que usamos para intensificar los que generan un mayor impacto o un mejor impacto en estos organismos. Por otro lado, esto que les comentaba recién, en base a ese pequeño ejemplo que les di en Bedia, cómo afectan los agroquímicos a la biología del suelo. Esa sería una de las preguntas que tenemos. Después, ¿los fertilizantes frenan o aceleran la biología del suelo? Sería la otra pregunta. Y son los objetivos que les comentaba Elena recién. Es decir, esos son los objetivos que ahora vamos a cruzar en estas franjas adentro de cada uno de estos sistemas. Entonces, en los sistemas que les mostrábamos recién, vamos a tener la posibilidad de medir estas tres cosas. O sea, seguir midiendo lo que veníamos hasta ahora, generar este sistema con una reducción en el uso de agroquímicos, generar un sistema con mayor fertilización y uno tendiente a una mínima fertilización, específicamente para ver cómo responde. Y ahí está un poco lo que decíamos al inicio de la interacción público-privado. O sea, esto, desde el punto de vista de la ciencia y en ningún sistema sería posible generar a campo estos tratamientos. Estos tratamientos, la única posibilidad que tenemos es trabajar en asociación con los productores. Además que representa esta reducción en el uso de agroquímicos representa un sistema viable económicamente. O sea, lo vamos a reducir o lo están reduciendo los que manejan esto, siguiendo la idea de que sea un sistema viable. Entonces es algo muy real y ahí es donde un poco vuelvo al inicio de lo que empezamos a hablar en esta charla. Esta posibilidad de trabajar en sistemas reales, de interactuar desde lo público y lo privado y generar este tipo de conocimientos. Y si volvemos al inicio, intensificar es el camino. Bueno, con estos indicadores biológicos y de macrofauna del suelo, la respuesta es sí.
intensificar es el camino para generar más biología del suelo. Es decir, la biología del suelo está, por aquí generalmente siempre surge la pregunta después de estas charlas, che, bueno, entonces traigamos lombrices, traigamos oribatio, porque es lo que está, y traigamos microbioma. Y lo que me parece es que no, en realidad la biología del suelo está. Hay que saber manejarla, hay que tomarla en cuenta en las decisiones de manejo, hay que darle de comer, simplemente hay que darle de comer, como vimos al principio, una dieta variada y mucho, y la respuesta va a estar tanto de la microbiología como de los bichos estos más grandes. Entonces no hace falta hacer grandes cosas raras, más que hacer agronomía, como se está haciendo ahora, y darle más de comer a la biología del suelo. Y nos quedan estas preguntas, si además de darle de comer se reduce el uso de agroquímicos y se aumenta o se regulan los fertilizantes para un lado o para el otro, ¿cómo respondería la biología del suelo? Así que bueno, eso es todo lo que le trajimos para comentar ahora y quedamos abiertos a preguntas. Hola, hola. Sí. Muchísimas gracias. Primero agradecer a nuestros disertantes y a ustedes por la presencia. Ahora tenemos unos minutos, me parece, para responder a unas preguntas de la sala. Circula un micrófono, así que quien tiene una pregunta levanta la mano y le damos un micrófono. Buenos días. Para todos estos procesos, me imagino que el contenido de humedad del suelo es clave. En suelos o en áreas donde tenemos 4 o 5 meses, como puede ser sectores del NOA, que es muy monzónico el clima, los suelos se secan muchísimo durante el invierno y la primavera. ¿Cómo funciona esta actividad biológica de macro bichos y microbichos? Y después, si tienen alguna puntita en el tema de los usos de agroquímicos, si los preemergentes, entre los preemergentes y los postemergentes, ¿están viendo alguna diferencia en lo que hace a la efecto nocivo sobre esa actividad biológica? Hola. Bueno, en principio sí, la humedad es un factor importante para toda la biología del suelo. De los resultados que yo les mostré acá, para las lombrices es fundamental. Entonces, en sistemas donde hay menos humedad, esencialmente hay un límite donde no hay lombrices. O sea, en sistemas muy, muy secos no hay lombrices. Entonces, bueno, ahí pasa, directamente todos estos procesos no ocurren. Sí, con los ácaros oribatio son mucho más resistentes y ahí sí tenemos todas las mediciones, por lo menos que tenemos en sistemas con menos humedad, están presentes. Después, puntualmente en el caso que me dice usted, no sé, habría que ver, digamos, que muestrear y ver si hay una cuestión que la humedad esté permitiendo la actividad biológica o no de estos organismos, pero en general sí, la respuesta es que la humedad es fundamental. Para la microbiología, bueno, es otro tema, pero también es importante. Indudablemente, ahí lo que por ahí siempre planteamos es, bueno, medir. O sea, una cuestión interesante siempre en los sistemas es eso, empezar midiendo a ver qué organismos hay, que fue un poco lo que hicimos acá. Tampoco sabíamos en Pergamino qué especies había, cómo era la actividad biológica. Y tener mediciones iniciales de cualquier proceso está bueno, y después usar los cambios que van ocurriendo en forma de monitoreo, como para ver si ante los cambios de manejo que vamos haciendo hay respuesta. Entonces, un poco esa sería para esa parte. Y después de agroquímicos es muy difícil tener a campo, medir un efecto, porque en realidad no es solamente, o sea, poder aislar el efecto de los agroquímicos. La mayoría de los resultados que hay son de laboratorio, donde se manipulan el resto de las variables y se trata de dejar solamente el efecto agroquímico, pero eso, llevarlo a campo es bien complicado porque en estos sistemas no es solamente que cuando no aplicas agroquímicos tenés el efecto ese, sino que estás midiendo que crecen un montón de otras plantas. Entonces no es tan simple tener el efecto aislado. Por eso nosotros lo que planteamos aquí es un sistema que siga funcionando, que económicamente sea viable, pero que plantee con mucha cabeza puesta por los que están decidiendo cómo hacer ese sistema, la máxima reducción posible en el uso de agroquímicos. Eso implica usar,
implica cambios agronómicos de otro tipo que permitan la reducción esa, pero siempre mirado desde el punto de vista de un sistema. Entonces no vamos a tener la posibilidad de decir el efecto del preemergente, del postemergente. Va a ser como sistema con una reducción general en el uso, que la vamos a medir, vamos a poder decir se redujo de esta manera, pero no vamos a poder tener esos efectos puntuales. ¿Y hay alguna línea que estén visualizando como para hacer siembras de microorganismos en el suelo, en forma de caldos, biopreparados y demás? Ahí no me meto con los microorganismos porque, bueno, como les comentaba, hay otro grupo que es el grupo de Luis Boll que está trabajando con eso, con la parte del microbioma, pero te lo respondo del lado de los bichos más grandes, de la fauna del suelo. Ahí un poco la respuesta es, en principio, las mediciones hablan de, y si querés te pongo también en general lo de los microorganismos. Hay muchísima diversidad y muchísimos microorganismos que están en el suelo. Entonces nosotros planteamos un poco la idea de que la biología del suelo está. Lo que hay que hacer es, mediante cambios de manejo, favorecerla, incluirla en las tomas de decisiones, eso que les decía recién el último, darle más comida y ahora vamos a ver si dándole menos agroquímicos y ver qué pasa con los fertilizantes se expresa más. Pero las lombrices están en la mayoría de los lotes de la región pampeana, hay lombrices, hay muchísimos acrooriváceos. Lo que pasa es que muchas veces están, por ejemplo, en estos, nosotros contrastamos con suelos sojizados o con pocas rotaciones y ahí lo que pasa es que no tienen que comer. Entonces, a esos sistemas vos en 3 años le metés un inicio de una intensificación, nomás poniéndole vicia en los inviernos, y ya tenés una respuesta fuerte de la biología del suelo. Entonces, un poco la idea sería, en principio, no es necesario traer nada de ningún lado en fauna del suelo, sino que cambiar el manejo porque la fauna está y se va a expresar. Ah, mira. Iba a pedir el micrófono para contestar porque recién llegué, porque estaba hablando en otro lado. Yo soy Luis Boll, soy investigador de CONICET, dirijo el Centro de Bioquímica y Microbiología del Suelo de la Universidad de Quilmes y coordino la parte de indicadores biológicos junto con José Camilo Vedano en el proyecto Chakra, desde el año 2014. Y la pregunta esa si se puede, no se puede. Si alguien le vende microbioma, huya. El microbioma, o sea, la microbiología del suelo es muy compleja. Lo que hay que hacer es darle de comer al suelo a través de las plantas fundamentalmente. Y la rotación de cultivos es lo que genera una diversidad de alimentación que promueve el desarrollo de los microorganismos, que a su vez va a promover el desarrollo de la meso y macrofauna. Está todo de alguna manera conectado. Pero nosotros hemos visto eso, que cuando el sistema se maneja con mayor intensidad y diversidad de cultivos, al menos en la zona núcleo, o sea, donde el agua no está limitando, se genera una mayor diversidad biológica que hace a estructurar mejor el suelo. Y curiosamente eso lleva a que el sistema demanda menos agroquímicos. Entonces, es curioso, pero la misma mejora biológica hace que el sistema demande menos carga de agroquímicos. Y claramente el problema de agroquímicos altera la diversidad biológica y tiene otro componente más que es nuevo, que los agroquímicos en general están seleccionando en los suelos del mundo resistencias a antibióticos. Y ahí hay un problema, una amenaza a futuro. Por eso es tan importante tratar de bajar el uso de agroquímicos. A la vez yo planteo, no se puede bajar de golpe, porque existe un sistema que funciona de esa manera. Entonces, si uno cambia completamente la manera de manejar un suelo, la productividad se cae y eso no es el objetivo. Pero sí lo que se puede hacer es una transición, es empezar a recorrer la transición, de tratar de hacer un manejo que incluya la parte biológica. Y ahí los bioinsumos son una buena herramienta de manejo.
Los bioinsumos funcionan, los prebióticos, los polifenoles, en particular, son capaces de organizar la microbiota, ayudan a organizar la microbiota. La fertilización orgánica, si se puede plantear, en los cultivos extensivos es más complejo, pero la fertilización orgánica, la rotación con animales, permite mejorar significativamente ese funcionamiento biológico. Y esa transición creo es el desafío. Y ahí, como decía José Camilo, hay que hacerlo y hay que ir midiéndolo. Afortunadamente, gracias al trabajo que hicimos con APRESID desde el 2008 arrancamos, nosotros generamos un set de indicadores biológicos que no lo tiene el resto del mundo. Y tenemos herramientas para decir este manejo va en el buen sentido o no va en el buen sentido. Que es antes que las cosas se vean. Lo mío es casi lo nuestro es casi un pedido de fe, porque nosotros trabajamos sobre lo que no se ve. Y yo les cuento lo que pasa, pero no se ve. Bueno, nosotros con estos indicadores biológicos lo hacemos visible. O sea, estamos diciendo, bueno, cambiaron los perfiles de lípidos, cambiaron los perfiles de enzimas, cambiaron las densidades de ciertos bichos. O sea, se puede hacer la transición no a ciegas, no a tontas y locas. Yo voy a insistir con el cambio de mirada, porque cuando uno mira el sistema de otro lugar, porque desde la lógica que lo estamos haciendo ahora, es como complicado. Tendríamos que poder romper esa barrera y mirar como otra secuencia, ¿no? Que cuesta un montón, pero bueno, hay indicadores como que la cosa puede cambiar y mejorarse, y el desafío es cambiar la mirada de vuelta, ver cómo lo abordamos para hacerlo integral y para hay que cambiar la lógica. Estamos acostumbrados a ver lotes limpios, para hay que acostumbrarse a verlos un poco más, no sé, hay un montón de cositas que, bueno, desafían nuestras creencias, ¿no? Y hay que animarse un poquito, estamos por ahí probando. Dentro de los bioinsumos son, digamos, insumos de origen biológico. Los bioinsumos que estamos más acostumbrados a manejar son los que son a base de microorganismos. Digo, Azospirillum, Tricoderma, consorcios, ahora se habla mucho de consorcios. Y hace unos años aparecieron y a esos microorganismos, como generan salud en la planta, se los empezaron a llamar probióticos, del mismo modo que los probióticos del yogur. Después aparecieron sustancias de origen biológico, aminoácidos, ácidos fúlvicos, polifenoles, que no tienen microorganismos y que actúan sobre el sistema como antes de los microorganismos. Por eso se los llama prebióticos. Y ahí hay todo un tema, pero son todos temas nuevos, ¿sí? Y acá yo no me quiero tirar en contra de las empresas, pero yo tengo que ser riguroso, digamos. Acá se habla, se argumenta muy fácil. No es cuestión de darle de comer al suelo, tirar aminoácidos y azúcares para que aumente la biomasa microbiana. Eso es hacer un caldo de cultivo en el suelo. Eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es aumentar la densidad de una estructura microbiana. Entonces hay ciertos prebióticos que aparentemente ayudan a eso. El suelo es como un digestor, el suelo es como nuestro sistema digestivo. Del mismo modo que nosotros nos agregamos probióticos o prebióticos para mejorar nuestro sistema digestivo, de alguna manera en este cambio de pensamiento, tenemos que agregar sustancias al suelo que nos ayuden a cambiar ese sistema digestivo y hacerlo más saludable. ¿Qué quiere decir hacerlo más saludable? Que genere más fertilidad para las plantas, que genere más biomasa microbiana necrótica, que se desarrolle mucha biomasa microbiana, pero una parte de esa biomasa microbiana se va a morir. Bueno, hay que lograr que eso no se respire, que eso quede en el suelo, porque esa es la fuente de nutrientes del suelo. Y hay que lograr que esa biomasa microbiana funcione correctamente. ¿Qué quiere decir correctamente? Que no emita gases de efecto invernadero, sino que regule, que capture carbono del aire,
que funcione en el sentido saludable. Y eso, aparentemente, es lo que están haciendo estos prebióticos. Son bioinsumos, pero que no son a base de microorganismos. Exacto. Sí. Exacto, sí. Algo de eso es. Yo vengo trabajando, analizando con otros grupos el efecto de polifenoles. Los polifenoles parecen ser unos prebióticos que empiezan a ordenar el rompecabezas. Sí, buen día. ¿Se escucha? Una consulta. ¿Han ensayado con fuentes minerales enriquecidas en calcio soluble? Yo no. ¿Pero estarían preparados para? Sí, claro. Bueno, gracias. De hecho, también cambiar la cuestión del intercambio iónico en el suelo, cambiar la relación de iones en el suelo cambia el ambiente y eso también estructura la comunidad microbiana. Y el calcio, el magnesio son iones que tienen que ver con las interacciones microorganismo-microorganismo y microorganismo con las plantas. Entonces también ahí hay algo que es como también otra manera de pensar. No debemos pensar todo en relación al cultivo. La planta es planta a través de los microorganismos que la conectan con el suelo. Sí, porque justamente hace poco he leído un paper, un informe de Estados Unidos sobre lo que enriquece el agregado de calcio en la materia orgánica. Hasta se estaría estudiando la posibilidad de que sea que baje la emisión de carbono a través del movimiento de la materia orgánica. Es posible. Yo siempre digo lo mismo. El sistema funciona no es un equilibrio, es un estado estacionario muy, muy delicado. Entonces cualquier exceso puede hacer ruido. O sea, lo que parece bueno en un trabajo científico, que como decía José Camilo, se maneja en condiciones muy controladas, bueno, puede generar ruido si uno agrega en cantidades exageradas, digamos. Por eso todo requiere un estudio y una medición. Hola. No, yo me retrotraigo al tema de lombrices. Cuando hablaron del tema de lombrices, si hicieron algo de taxonomía o si están empezando a estudiar el tema y si tienen analizadas las distintas especies, subespecies, y si, digamos, en función de a qué suelo se acostumbran o la capacidad de consumo de cada variedad de lombrices, digamos. Sí, hacemos taxonomía, nos dedicamos a eso también. Ahí hay una cuestión, acá lo que planteamos es el estudio de las lombrices como indicadores lo que vemos es que la presencia de distintas especies de lombrices depende de factores que tienen una escala mayor al lote. Es decir, vos modificando lo que planteamos acá, digamos, hacer un cambio de manejo a nivel de lote, lo que podés modificar es que crezcan más, que sean más gorditas, o sea, la biomasa, o que haya más, que se reproduzcan más y que tengan más abundancia. Entonces, de lo que hay en el lote, vos modificás eso. Por eso son los indicadores que usamos. De las especies que hay, que no son muchas, en la región pampeana, en un digamos, ambiente de un pastizal natural puede haber 8 o 9 especies como máximo, y en estos lotes agrícolas puede haber 1, 2, 3, 4 especies. Pero de lo que tenés, vos con el manejo la podés modificar positivamente, aumentar la biomasa y la abundancia. Ahora, para generar más riqueza de especies, para que haya más especies distintas, ya la mirada tiene que salir un poco del lote, a nivel un poquito más de paisaje. ¿Por qué? Porque por más que vos hagas un cambio muy positivo, que lo hemos medido, cualquier cambio, cualquier transición hacia sistemas más sustentables, llamémosle, que por ejemplo dándole más comida, como decimos recién, y reduciendo los impactos negativos sobre las lombrices, ¿de dónde van a venir esas otras especies? Porque son bichos que se mueven poco, o sea, se mueven entre 10 metros por año, ponele. Entonces, ahí hay una dificultad. Entonces, no es un buen indicador, por ejemplo, la riqueza de especies, sobre todo en el corto plazo. Pero sí, por segunda parte de tu pregunta,
Nosotros tenemos medidos estos efectos en los agregados que yo les mostraba recién para las especies que resisten más a los sistemas de manejo, cualquiera sea, que son las que están en todos lados. Y a nivel de procesos, esas especies son especies adaptadas a estas condiciones agrícolas, no son especies nativas, generan estos procesos. También aparecen en los mismos sistemas otras especies, algunas nativas, otras también exóticas, que no sabemos bien qué hacen. Entonces, por eso ahí al último les ponía esa cuestión, que uno de los desafíos es ese. Es poder medir en el laboratorio este efecto lombriz que te mostraba ahí, que es para una especie, medirla para el resto, de modo de tal que vos podamos ir a un campo y decir, bueno, medimos qué tenemos en tu lote y de alguna manera poder predecir qué procesos vas a estar teniendo o qué magnitud de esos procesos dependiendo de la especie que sea. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dejar el lugar para la siguiente charla. Muchas gracias de nuevo por su presencia. Bueno, si se quieren acercar a uno de los disertantes, están ahí para responder a más preguntas. Y bueno, dejamos a la siguiente charla. Muchas gracias.